Buenos días, hermanos, bienvenidos a una reunión más. Vamos a orar para dar inicio. Padre, te doy gracias este día porque tú estás con nosotros, porque tu Espíritu Santo está en tu iglesia, y te pido que esta palabra del día de hoy pueda ser recibida por cada uno de nosotros. Ilumínanos, Padre, con tu Espíritu Santo, y también, Padre, gracias por estos medios en los que podemos reunirnos. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a alabar a Dios este día con dos himnos de alabanza. Oh, criaturas del Señor, cantad con melodiosa voz, alabadle, aleluya. Ardiente sol con tu fulgor, oh luna de suave esplendor, alabadle, alabadle, aleluya, aleluya, aleluya. Viento veloz, potente a luz, nubes en claro cielo azul, alabadle, aleluya. Suave dorado amanecer, tu manto noche al extender, alabadle, alabadle, aleluya, aleluya, aleluya. Hombres de tierno corazón, llenos de gracia y de perdón, alabadle, aleluya. Los que en dolor y pena van, échate en él toda ansiedad, alabadle, alabadle, aleluya, aleluya, aleluya. Cante la entera creación con humildad y adoración, alabadle, aleluya. Al Padre, al Hijo, al Redentor, y al Eterno, al Consolador, alabadle, alabadle, aleluya, aleluya, aleluya. Cante la entera creación con humildad y adoración, alabadle, aleluya. Al Padre, al Hijo, al Redentor, y al Eterno, al Consolador, alabadle, alabadle, aleluya, aleluya, aleluya. Vamos a cantar la siguiente doxología del Dios Trino. A Dios el Padre celestial,
al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos a alabar. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos a alabar. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos a alabar. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos a alabar. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos a alabar. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos a alabar. Vamos a pasar la palabra. Muy buenos días, amada familia, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio con esta enseñanza que hemos preparado para el día de hoy. Quiero invitarle a que disponga su corazón. Quiero darle la bienvenida a este servicio de adoración virtual. Continuamos, ¿verdad?, con la modalidad de iglesia en casa. Y bueno, pues esperemos pronto ya podernos reunir
Ha llegado el momento, por eso estemos en oración, estemos orando a Dios, que Él ponga los medios, que Él ponga el momento adecuado. Quiero invitarle para que usted se sume a este tiempo. Es tiempo de reunirnos, es tiempo de hacer a un lado cualquier pretexto, cualquier situación que nos impide acercarnos más a Dios con más compromiso. Yo creo que esta es una buena temporada, una buena época para acercarnos a Dios de esta manera, ¿verdad? Dejar a un lado todo lo que nos ha estado impidiendo servirle con fidelidad y compasión, con compromiso y poder estar juntos como ha sido el plan de Él, ¿verdad? Reunirnos, como dice su palabra en el Salmo, ¿verdad? Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Muy bien, amada familia, vamos a continuar hoy con un tema más. Estamos llevando a cabo una serie de enseñanzas que, bueno, lleva por título cómo ser más que vencedores en nuestra vida cristiana, cómo tener la victoria en Cristo en nuestra vida cristiana. El cristiano muchas veces no está experimentando la vida plena que Jesús nos vino a dar. Jesús dice en su palabra, en Juan capítulo 10, dice que el ladrón vino a robar, a matar y a destruir. Dice, mas yo he venido a que tengan vida y la tengan en abundancia. Y a veces como cristianos no hemos vivido y no estamos viviendo esa vida en abundancia y precisamente esta serie de enseñanzas que iniciamos ya hace 4 semanas aproximadamente, habla de eso, ¿verdad? Las herramientas que nosotros tenemos de parte de Dios para lograr esa vida victoriosa, ¿verdad? Como lo es el nombre que es sobre todo nombre. Hablábamos del nombre de Jesucristo, ante Él se doblará toda rodilla. Hay poder en el nombre de Jesucristo. También hablábamos de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la sangre derramada que sirve para la limpieza de los pecados, y esa es una herramienta más a nuestro favor para que nosotros podamos vivir en victoria. Hace 8 días hablábamos acerca de la mente de Cristo. Dice la palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo, o sea, su palabra, la mente de Dios, los pensamientos de Dios son su palabra, ahí los puedes encontrar y es necesario que nosotros lo sepamos, lo conozcamos, para que así sepamos cómo vivir. Y también, ¿verdad? Hoy quiero traerles algo que Dios ha puesto en mi corazón, creo que el Señor ha querido que yo les comparta sobre la armadura de Dios, la armadura del cristiano, ¿verdad? Vístete de la armadura, ese es el tema de hoy, vístete de la armadura. Esta es una herramienta más que el Señor Jesucristo, que nuestro Dios nos da con el propósito de que seamos más que vencedores en Cristo Jesús. Y hoy quiero entrar a este tema y quiero invitarle, póngase cómodo ahí en casa, aliste su Biblia, aliste una libreta si usted tiene que escribir y ponga toda su atención. Dele este tiempo a Dios, realmente darle unos pocos minutos, no de nuestra semana, no es gravoso, ¿verdad? Él nos ha dado la vida, Él dio toda su vida, dio toda su sangre en la cruz del Calvario. Lo mínimo que nosotros podemos hacer un día como hoy es reunirnos, sentarnos en paz, en calma, poner nuestro dispositivo y disfrutar la palabra de Dios, que nos exhorte, que nos anime, que nos redarguya y que nos instruya, que nos enseñe. Vamos a orar. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia. Gracias te damos por este pueblo, por esta iglesia, por esta audiencia, Señor, que tenemos, por cada familia, por cada hombre,
por cada mujer, Señor, que está ahí conectado. En el nombre de Jesús oramos por ellos, donde quiera se encuentren, Señor. Yo oro por aquellos que no están conectados en este momento, pero que más adelante verán esta transmisión, ya sea por YouTube, ya sea por Facebook, Señor, que más adelante estarán buscando algo en las redes sociales y de pronto, Señor, esta palabra va a tocar sus vidas, sus corazones. Señor, en el nombre de Jesús, oro por todos ellos. Oramos por aquellos que han de ser salvos, Señor, sin nosotros darnos cuenta, sin nosotros saberlo, Padre, pero sabemos que tu palabra, Señor, es poderosa, es más cortante que toda espada de dos filos, y Señor, sabemos que tu palabra tiene un gran alcance, Señor, que tú vas a hacer lo que tú has destinado a hacer con tu palabra en cada corazón y en cada vida. Gracias, Señor, nos disponemos. Yo me dispongo, Señor, habla tú a través de mí, que no sea este bosquejo, sino sea tu palabra, Señor, en cada corazón. Tu palabra puesta en mi boca, en cada corazón, a cada vida. Bendice los hogares. Si alguno está en enfermedad, si alguno está pasando alguna situación difícil, temor, en el nombre de Jesús venimos contra toda artimaña del enemigo y reprendemos en el nombre de Jesucristo toda obra del enemigo que se levanta en contra de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amada iglesia, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Efesios. Por ahí mandamos, ¿verdad?, una imagen acerca en el grupo de WhatsApp, en el grupo de Facebook, mandé una imagen acerca de un soldado romano y de las características de su armadura. Hoy vamos a hablar de eso. Vístete de la armadura de Dios, vístete de la armadura del cristiano. Y vamos a ver Efesios capítulo 6, versículo 10 al 17. Efesios 6, verso 10 al 17. Voy a leerlo y dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hasta ahí la bendita palabra de Dios. Quiero resaltar varios puntos en esta lectura bíblica. El apóstol Pablo le escribe a los efesios y les habla acerca de una guerra. Amada familia, estamos en guerra, una guerra espiritual. Hay una guerra que no es contra las personas, aunque el conflicto muchas veces lo tenemos físicamente contra las personas que nos rodean, pero detrás de estas personas, detrás de nuestros conflictos diarios con la familia, con la gente, con los vecinos, en el trabajo, detrás de esto hay poderes espirituales de maldad y estamos en guerra. Cada día tú estás en guerra y esa guerra se da en el terreno espiritual, en el terreno mental. Ahí en tu mente es esta poderosa guerra que se está librando y Dios nos dio una armadura. Dios diseñó una armadura para que te la protejas, para que te la pongas. Ponte la armadura de Dios. Hoy vamos a aprender acerca un poco de qué es esa armadura y para qué debes de usarla, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que usarla? Y quiero resaltar en el versículo
10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí está la primera cosa que tú y yo debemos de hacer. Primeramente necesitamos fortalecernos, fortalecerte. Viene fortalecer, fortaleceos, viene de la palabra dunamis en el griego, que significa el poder que Dios nos concede para hacer su voluntad. Sí, amada familia, ahí te está diciendo fortalécete en el Señor. O sea, toma el poder que Dios te concede para hacer la voluntad de Dios. Dios nos ha dado su Espíritu, Dios nos ha dado su Santo Espíritu, tenemos la mente de Cristo, tenemos su palabra, y a través de fortalecernos en Él es tomar el poder que Él nos da, que Él nos concede para ser más que vencedores. Esta palabra fortalecer nos habla, ¿verdad? Nos habla acerca de la fortaleza de Dios en nuestras vidas. En Hechos capítulo 8, quiero que vaya a Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder. Les dice Jesús a sus discípulos antes de partir, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo quiero invitarle a que usted aprenda este texto y recibiréis poder. Si tú te has entregado tu vida a Cristo, tú has recibido el poder de Dios a través de su Espíritu Santo. En ti vive el Espíritu Santo, por eso necesitamos fortalecernos. De eso se trata la palabra fortalecer. Tomar lo que Dios nos ha dado, que es su poder, para vencer, para estar firmes, para poder hacer su voluntad. Y también esta palabra fortalecer nos habla que es Dios, esa fuerza que nos protege. Dios nos está protegiendo. Yo quiero llevarle al Salmo 1. El Salmo 1 nos habla de esta protección de parte de Dios. Salmo 46, versículo 1 al 3. El Salmo 46, del 1 al 3, nos dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Fíjese lo hermoso que dice el salmista, la palabra de Dios, Dios es nuestro amparo. Hay otro texto que dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque Dios es esa protección. En Él nos debemos de proteger, en Él nos debemos de fortalecer. Dios es esa fuerza que nos protege. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Del versículo 2, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. No importa que el mundo se estremezca, no importa que un fuerte terremoto venga sobre esta tierra, dice el salmista confiado, Dios es mi amparo y Dios es nuestra fortaleza. Usted tiene que fortalecerse en el Señor, en el poder de su fuerza. En segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo, en el capítulo 1, verso 7 de segunda Timoteo, dice la Escritura, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. No hay un espíritu de temor en nosotros. No debe de haber temor, no debe de haber miedo, porque dice Pablo a Timoteo, no nos dio Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor
y dominio propio. Dios nos ha llenado con su fortaleza, nos da el poder en nosotros. Él nos concede el poder de hacer su voluntad, de confiar en Él, de estar seguros. Usted tiene que asegurarse que Él está con usted, que Él tiene todo planeado, que Él tiene su vida en sus manos, pero también la palabra fortalecer nos habla de construir un muro de confianza en Dios. Usted tiene que construir un muro en su vida de confianza plena en el Señor. Como el salmista lo dice, Dios es mi amparo, pero también es mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Construya un muro de confianza en Dios. Número 2, ahí en el versículo 12, regresamos a Efesios capítulo 6. En el versículo 12 encontramos, y el siguiente paso es identificar a nuestros enemigos. Identifica a tus enemigos. Ahí dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Identifica a tus enemigos. Necesitas identificar. El segundo paso, ¿quiénes son tus enemigos? En otras palabras, ¿cuáles son tus luchas? ¿Cuál es tu lucha en tu vida? Puede ser la depresión, estás viviendo depresión, esa es tu lucha, ese es tu enemigo. El pecado, hay un pecado arraigado en tu corazón que no puedes dejarlo, que no puedes apartarte de él. Tal vez es el vicio, algún vicio, los vicios, ¿verdad? La droga, el alcohol, el tabaco, la pornografía. Hay algún vicio ahí que no te deja. La falta de fe, algunos sus lucha es con la falta de fe, están dudando, dudan de la palabra de Dios, dudan de la palabra que escuchan, dudan de que Dios sea real, dudan de que Dios les pueda ayudar o les quiera ayudar. También las mentiras, hay gente que toda su vida es una vida de mentiras, viven una vida de mentira, creyendo ser algo que no son, o aparentando ser algo que no son. Esa es una vida de mentiras. El robo, hay gente, ¿verdad?, que vive de robar. El mal carácter, hay gente que tenemos mal carácter, que nuestro carácter no nos ayuda y es una prisión de la cual no puedes salir y eres malgeniudo, por todo te enojas, por todo gritamos. Y esa es nuestra lucha, ¿verdad? También podemos ver que hay demasiado odio. A lo mejor yo odio demasiado. A veces hay personas que odian bastante a las personas, o algunos que son envidiosos. También nuestro problema puede ser que no perdonamos, no podemos perdonar, no queremos perdonar, maldecimos mucho. Hay cristianos que a estas alturas todavía dicen un montón de peladeces, de groserías, de maldiciones, y la Biblia dice que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada, no puede salir bendición y no puede salir maldición, ¿verdad? Tal vez esa es tu lucha. El cristiano enfrenta luchas, pero tú necesitas identificar a tus enemigos. Aquí nos habla de seres espirituales, ¿verdad? Nos habla de principados, nos habla de potestades, nos habla de gobernadores, nos habla de huestes espirituales, ejércitos de maldad, que todas estos seres espirituales tienen el poder. Quiero decirle algo, tiene el poder, son espíritus, son personajes espirituales que tienen el poder de dominar las mentes, de dominar a las personas. Son espíritus que controlan y tienen influencia en la mente y en la conducta de las personas, amada familia. Por eso el apóstol Pablo dice, no solo nuestra lucha es contra personas, sino también contra estas huestes espirituales, contra estos seres espirituales. Por ejemplo, donde dice principados,
principados, ¿verdad? Son jefes espirituales, ¿verdad? Las potestades, ¿verdad? Son espíritus que controlan. Los gobernadores es la palabra cosmocrator, ¿verdad? Dominadores, potencias espirituales que dominan la voluntad, las conductas de las personas, las huestes espirituales de maldad, ¿verdad? Son espíritus de depravación, de perversión, hacen complot, ¿verdad? Eso significa, ¿verdad? Huestes espirituales de maldad. Poneira, la palabra poneira en el griego, ¿verdad? Depravación, ¿verdad? Perversión, hacer un complot, ¿verdad? Para hacer que el cristiano pierda los estribos, para hacer que el cristiano se aparte de Dios, para hacer que el cristiano manche su vida espiritual, se avergüence. Por eso necesitamos identificar nuestra lucha, nuestros enemigos y conocer cuál es la estrategia. Y número 3, quiero hablarle de la vestidura, de vestirnos la armadura de Dios. En el verso 11 y en el verso 13 lo dice: vestíos toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Necesitamos vestirnos la armadura de Dios. Esto de vestirnos toda la armadura de Dios significa que no puedes vivir tu vida cristiana y tener victoria en Cristo si no tienes toda la armadura de Dios. Esto de toda la armadura de Dios habla de un cristiano completo. Necesitas estar completo. Tú no ves a un soldado ir a la guerra sin casco. Tú no ves a un soldado ir a la guerra sin botas. Tú no vas a ver a un soldado ir a la guerra con todo su uniforme excepto su fusil. Tienes que estar completo, el soldado de Cristo tiene que estar completo, ¿verdad? Firmes contra las acechanzas, para estar firmes contra las acechanzas. Esta palabra acechanzas, metodeia, en el griego, viene de ahí viene la palabra método, de la palabra acechanzas, en el griego metodeia. Método, curso a seguir significa método, curso a seguir, trucos, engaños o trampas. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Que necesitamos estar firmes, amada familia. Identifica tus enemigos. Fortalécete primero en el Señor, identifica tus enemigos y posteriormente vístete la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las trampas, los engaños que el enemigo pone para tu vida. Entonces vamos a entrar, ¿verdad? Y vamos a ver por qué debo de vestirme con la armadura de Dios. ¿Cuál es el propósito de que un cristiano se vista de la armadura de Dios? Le voy a dar 4 puntos, los cuales son importantes y me gustaría que usted no los pierda de vista. ¿Por qué debo de vestirme con la armadura de Dios? Número 1, para poder disfrutar las bendiciones y la protección de Dios. ¿Sí? Para poder, se lo vuelvo a repetir, para poder disfrutar las bendiciones y la protección de Dios. Póngase esta armadura y entonces usted podrá disfrutar de todo lo que Dios quiere darle. Podrá disfrutar de su protección, podrá disfrutar del amor de Dios. Número 2, para poder experimentar la verdadera libertad en Cristo. ¿Verdad? Hay gente que todavía, aunque son cristianos y llevan años de ser cristianos y se jactan de llevar años de ser cristianos, pero aún viven en temor. Son esclavos del temor, tienen miedo de todo, todo les da miedo. ¿Por qué? ¿Qué significa? Que no tienen la armadura de Cristo, no tienen puesta la armadura de Dios. Usted debe de vestirse esta vestidura para que pueda experimentar la verdadera libertad en Cristo. Número 3, para vivir seguros del plan de Dios para nuestras vidas. Necesitamos estar seguros cuál es la bendita voluntad de Dios para nosotros. Y número 4, si no tienes esta armadura, seremos derrotados continuamente en nuestra vida espiritual.
El cristiano que no tiene esta armadura será derrotado continuamente en su vida espiritual. Hay cristianos que no pueden levantarse, que caen constantemente en el mismo pecado, están cayendo constantemente en el mismo pecado, vuelven a caer constantemente y toda su vida cristiana es en derrota. ¿Por qué? Porque no tienen esta armadura del cristiano, la armadura de Dios, y esto no les permite, o más bien esto permite que sean derrotados continuamente. El enemigo tiene sus estrategias para derrotarlo continuamente. Y son cristianos que viven en derrota, que viven ya desanimados, que ya mejor se alejaron, que ya no dices que ya no aguanto, ya no siento lo duro, sino lo tupido, mejor me aparto, me iba mejor antes que no conocía de Cristo, es muy difícil seguir a Cristo, desalentados, desanimados, y por eso es que nosotros, amado amigo, amada amiga, necesitamos vestirnos. Por eso es una orden. Vístanse, vístete de la armadura. Vístete esta armadura. Muy bien, vamos a entrar a analizar esta armadura. Y vamos al versículo 14 y empezamos, dice el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos. En nuestra imagen del soldado romano nos señala un cinto que lleva, ¿verdad? Ahí presionando la armadura, que vaya fija la armadura en esta parte de las entrañas, ¿verdad? Porque la palabra aquí lomos no habla de la espalda, no habla como nosotros comúnmente conocemos los lomos en nuestra espalda, sino habla de las entrañas. Habla de lo profundo de nosotros, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Con cuál verdad, amada familia? La verdad del Evangelio, la verdad de Cristo. Jesús dice, yo soy el camino y yo soy la verdad y también soy la vida. En Jesucristo está la verdad. La verdad es su palabra. Estas promesas, estas verdades bíblicas. Esa es la verdad. Ceñidos vuestros lomos desde lo profundo de nuestro corazón. Juan 4:24 dice, habla de la verdad, dice Dios es espíritu. Juan 4:24 dice Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, ¿verdad? Dios está buscando gente que le adore en espíritu, pero también en verdad, ¿verdad? O sea, de una manera sincera, de una manera fiel, la verdad de su palabra, una manera de obediencia a su palabra. ¿Qué significa esto? Que tu conducta vaya de acuerdo con lo que dices creer. Sí, amado hermano y hermana, es algo que hoy nos hace mucha falta a los cristianos. Es fácil decir soy cristiano, es fácil leer la Biblia, es fácil abrir la Biblia, es fácil hablar de ella, pero vivirla, esa es otra cosa. Hay mucha gente que no vive, que no vivimos lo que estamos hablando, lo que estamos creyendo. Lo único que te hará realmente, ¿verdad? Realmente que tú veas que en ti haya un verdadero testimonio será vivir conforme a la verdad de Cristo. Necesitas protegerte de los engaños del diablo, ¿verdad? De las mentiras del diablo con la verdad del Evangelio. El diablo te va a venir a enseñar mentiras, te va a querer enseñar mentiras, te va a querer engañar, te va a querer distorsionar. Satanás controla los medios a través de las redes sociales, a través de la televisión. Él va a quererte enseñar que el homosexualismo es normal, que el lesbianismo es normal, que el alcoholismo es normal, que la fornicación, el adulterio es normal, que no pasa nada, y esas son las mentiras de Satanás, porque todo eso es lo que nos enseña las redes sociales, la televisión, el sistema, ¿verdad? Nos habla de eso. Tú ves
el medio artístico, el medio político, y todos se casan, llevan muchos matrimonios, se casan, se divorcian, y el único objetivo de Satanás es enseñarte a ti, enseñarle a la humanidad que se puede vivir así y que se puede ser feliz viviendo así. Pero eso es una, una total mentira. Por eso nosotros tenemos que ceñirnos nuestros lomos con la verdad, caminar, ¿verdad? Necesitamos ser gente transparente, ¿verdad? Que habla con la verdad y que vive de la verdad, que gente, ¿verdad? Sin tibieza en su corazón, como la iglesia de la Odisea. Le dice Jesús, ojalá fueses caliente y no tibio, perdón, ojalá fueses caliente o frío, pero no tibio. Era una iglesia tibia. Y mucha gente hoy vive así, en tibieza espiritual. La palabra de Dios dice que tú sí sea sí y tú no sea no, que seamos transparentes, que seamos verdaderos, que lo que hablamos, eso vivamos, porque eso nos hará estar ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad habla, ¿verdad?, de la palabra de Dios, de ser fieles a la doctrina del Evangelio, de ser fieles a la doctrina de Cristo. La segunda arma o la segunda armadura que tú te tienes que poner en el versículo 14 dice, y vestíos con la coraza de justicia. ¿Qué es la coraza de justicia? La coraza de justicia es esa parte de la armadura de un soldado que cubre el pecho, que cubre, ¿verdad?, el tórax, acá el pecho, la espalda, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver esto con la armadura? Esta armadura, ¿verdad? Esta coraza de justicia cubre uno de los órganos más delicados, más sensibles, como lo es el corazón. En Proverbios 4:23, en la escritura nos habla acerca del corazón, lo importante que es el corazón, lo delicado que es el corazón, cómo tú y yo tenemos que cuidar. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tenemos que guardar nuestro corazón, cuidar nuestro corazón. Como, amada familia, dice aquí, ¿verdad?, que hemos sido justificados. La coraza de justicia es Cristo. ¿Qué significa? Que es Cristo quien nos ha declarado inocentes de nuestros pecados. Él nos ha declarado limpios, sin mancha. Habla de hacer la justicia de Dios, hacer lo correcto, ¿verdad? Habla de nuestro testimonio, vivir en justicia. Usted tiene que cubrirse con obras de justicia, con lo que Dios dice que hagamos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice en Juan. Eso es hacer la justicia. Hacer justicia o ser justo es hacer lo correcto, hacer la palabra de Dios, vivir como Dios quiere que vivamos. Si tú vives de esa manera, te estarás protegido, estarás protegiendo lo más importante, que es tu espíritu, que habla del corazón, ¿verdad? Estarás protegiendo tu vida cristiana. El enemigo no tendrá cómo tocarte porque estás viviendo en justicia, estás viviendo rectamente ante los ojos de Dios. Así como Job, recuerdo a Job, usted puede leer el libro de Job y va Satanás y le pregunta el Señor y le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Le dice primero, ¿de dónde vienes? Y dice el enemigo, de rodear la tierra. Y Dios presume de su siervo Job y le dice, lo has visto, que es un hombre recto, es un hombre justo, es un hombre apacible, es un hombre amable, no hay tacha en él. Y ahí podemos ver
cómo la justicia de Dios nos cubre, ¿verdad? Es vivir haciendo la justicia de Dios. Job era un hombre que vivía haciendo la justicia de Dios, y cuando tú vives haciendo la justicia de Dios, el enemigo no te puede tocar, a menos como en el caso de Job, que Dios le dio oportunidad, que Dios le dio permiso. Pero la coraza de justicia nos habla de vivir declarando, ¿verdad? O que hemos sido declarados inocentes. Romanos 8:33. Podemos ver otro ejemplo de la justicia de Dios. Romanos 8:33, quiero leerlo en esta hora. Romanos 8:33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Eres tú un escogido de Dios? ¿Eres tú una escogida de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Hemos sido justificados. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vístete de esa justicia de Cristo. Vístete de esa justicia de Dios. Vístete la justicia. Hazla tuya. Vive conforme a los mandamientos de Dios. Vive conforme a la voluntad de Dios, y el enemigo no te podrá tocar. La siguiente parte de la armadura que hoy vamos a analizar dice el verso 15: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué significa el calzado? Podemos ver en la armadura del soldado romano unos guaraches, unas sandalias que por cierto eran muy fuertes, estaban muy reforzadas, porque ellos caminaban kilómetros, tal vez iban a caballo, pero tal vez muchos les tocaba caminar, les tocaba marchar, y seguramente en aquellos terrenos había muchas piedras, entonces tenía que ser un calzado muy fuerte, ¿verdad? Bien fortalecido, bien hecho, de modo que las piedras, las espinas, las rocas filosas no les lastimaran los pies, ¿verdad? Pero esta palabra, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, habla, la palabra apresto significa disposición, preparación, cimiento, fundamento. O sea, el fundamento era los pies, ¿verdad? Habla del fundamento del Evangelio. Es Cristo el fundamento de nuestra creencia. Debe ser Cristo. Cristo es la buena nueva del Evangelio. El reino de Dios ha venido, ¿verdad? Cuando los ángeles anunciaron a los pastores, ellos cantaban acerca, ¿verdad?, de las buenas nuevas que ha venido a la tierra, a los hombres. Paz, ¿verdad? Jesucristo es el príncipe de paz. La palabra de Dios trae paz al corazón, trae paz a la vida. Esta palabra disposición o apresto es estar dispuestos a ir y llevar el Evangelio de la paz, el Evangelio de la paz entre Dios y los hombres. Es Cristo el mediador, es Cristo quien trajo su sangre, trajo la paz entre Dios y el hombre. Habla también que necesitas caminar confiado y firme en esta vida por medio del Evangelio. Si tú estás siguiendo el Evangelio de Cristo, tú puedes caminar firme. Bien dicen, ¿verdad? Quien nada debe, nada teme. Bien dice ese dicho. Quien nada debe, nada teme. Si tú aprendes a vivir caminando en obediencia al Evangelio de Cristo, tú podrás caminar en esta vida confiado y firme, así como los soldados con sus sandalias reforzadas caminaban firmes, ¿verdad?, en los terrenos más difíciles. Así nosotros caminaremos confiados en el apresto del Evangelio de la paz. Necesitas poner como fundamento en tu vida la palabra de Dios.
Hay una porción en las Escrituras donde Jesús habla de un hombre que construyó su casa sobre cimientos y otro hizo su casa pero no puso cimientos. Y el cimiento de la casa del hombre que no se cayó su casa, los cimientos eran: oyó mi palabra y la obedeció. ¿Por qué no se cayó la casa de aquel hombre? Porque escuchó la voz de Dios, escuchó los mandamientos de Dios y los llevó a cabo. Así el cristiano que vive tomado de la mano del Evangelio de Cristo, que vive obedeciendo el Evangelio de Cristo, vivirá, caminará firme por este mundo. No tendrá temor de nada. En Lucas 10:19 quiero leerles. Lucas 10:19 dice: aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Dios nos ha dado el poder, con ese calzado del apresto del Evangelio, estar dispuestos a llevar su palabra, que el fundamento sea la palabra de Dios en nuestra vida, que nuestro testimonio, el testimonio de Jesús en nuestra vida, que Jesús se refleje en nuestras vidas. Y dice ahí Lucas, ¿verdad? Y aquí os doy potestad, dice Jesús a través de Lucas. Y aquí os doy potestad de hollar, de pisotear serpientes y escorpiones. Podemos caminar en obediencia al Evangelio de Cristo, y los demonios y toda acechanza del enemigo, Satanás mismo, todo lo que se levante en contra de nosotros, no podrá hacernos frente, no nos podrá hacer caer, no nos podrá hacer tambalear. Isaías 52, versículo 7, Isaías 52, 7 dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian sobre los montes, los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien y del que publica salvación. Hermosos son los pies de aquellos que llevan el mensaje de salvación, de aquellos que llevan buenas nuevas, de aquellos que llevan buenas noticias, no noticias de guerra, no noticias de enemistad, de pleito, no, sino aquellos que llevan la palabra de Dios. Son hermosos sus pies. Quiero seguir adelante. La siguiente armadura, o el siguiente elemento de esta armadura, es el escudo de la fe. Versículo 16 dice el apóstol Pablo: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Fíjate, ¿qué habla esto? ¿De qué nos cubre el escudo de la fe? La Biblia dice, allá en Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que Dios existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Necesitamos saber y entender y creer que Dios es real, y que si oramos y que si vamos humillados delante de Dios, como lo dice allá en 2 de Crónicas: si mi pueblo se humillare y clamaren y oraren y ayunaren, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra y perdonaré su pecado. Eso es lo que Dios habla, eso es lo que la palabra de Dios habla. Usted tiene que saber estas verdades bíblicas, usted tiene que tomarse para que su fe crezca, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Usted tiene que aprender en Romanos 10:17 nos dice: así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. La fe viene porque usted se meta en la palabra de Dios, la analice, la memorice, la estudie, la repita, la vuelva a escuchar, y usted crezca en fe. Usted póngase el escudo de la fe. ¿De qué nos va a proteger este escudo? De los dardos de Satán, que son lanzados en forma de diferentes paquetes. El enemigo tiene diferentes dardos que él nos manda con fuego en diferentes maneras. Algunos son en forma de tentación.
en forma de tentación, tentaciones económicas, tentaciones sexuales, tentaciones de dejar la doctrina de Cristo, diferentes tentaciones, tentaciones de hacerse rico de una manera fácil. También viene en algunos paquetes como la mentira, ¿verdad? Las mentiras, los engaños de Satanás, el desaliento. Cuando tú estás en una congregación y ves que los demás dices, es que fulanito de tal tiene esto, son así, no saludan, son geniudos y vemos, ¿verdad?, los errores de los demás. Ese es un ataque de un dardo de Satanás, que los dardos vienen en tipo diferente de presentaciones, de diferentes maneras. Satanás te los manda para causar un caos en tu vida por medio de un incendio. Sí, Satanás manda un dardo de fuego. Fíjese, es una flecha, es un dardo que trae una llama, trae fuego y la intención es causar un caos en tu vida por medio de un incendio, que te incendies y te quemes tu vida espiritual. Acuérdese que hablábamos de las trampas, de las acechanzas, ¿verdad? Allá en el versículo 11 dice, para que estén firmes, vístanse toda la armadura de Dios, para que estén firmes contra las acechanzas del diablo. Esas acechanzas son trampas, trucos, engaños que él planea, ¿verdad? Y vamos a ir adelante con el yelmo de la salvación. El verso 17 nos dice, y tomad el yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo de la salvación? La palabra yelmo es un casco. Un casco tiene que ver con la cabeza, con cuidar la cabeza. ¿Qué hay ahí en la cabeza, amada familia? ¿Qué tenemos en la cabeza? Pues está nuestro cerebro, ¿verdad? Ahí en nuestro cerebro, ¿verdad?, está el entendimiento, está el saber, está el conocer, ahí está la capacidad de pensar, de tomar decisiones. Les decía yo, ahí está el entendimiento, ahí en la cabeza está el raciocinio. Y ahí tenemos que estar cubiertos con un casco, el yelmo de la salvación. ¿Qué significa? Porque Satanás, decíamos, la guerra que estamos librando es una guerra no física, sino espiritual, que se lleva a cabo en el terreno de la mente. Viene Satanás y te mete pensamientos. A las mujeres les dices que estás gorda, es que estás fea, es que a algunos, ¿verdad?, viene y les dice, nunca lo vas a lograr, eres un fracaso, y constantemente el enemigo les está mandando pensamientos negativos, pensamientos destructivos. A mucha gente le dice, mátate, suicídate, no vale la pena. A muchos les dice, a muchos hijos, vete de la casa, tus padres no te quieren, nadie te quiere, salte del trabajo, no valoran tu trabajo, no valoran tus capacidades, y la mente está llena, está siendo bombardeada continuamente. A eso súmale todo lo que ves en televisión, todo lo que ves en redes sociales, adulterio, fornicación, pornografía, una vida de mentiras, una vida de engaños, que es una vida de falacia, que es la vida que la televisión nos muestra. Sumémosle eso. Entonces, ¿qué es el yelmo de la salvación? Es conocer quién eres ahora en Cristo. ¿Tú sabes quién eres en Cristo? La Biblia dice
que ahora somos hijos de Dios. Juan 1:12, a todos los que le recibieron y a todos los que le creen, les dio derecho de ser hijos de Dios. Somos su principal, dice la Biblia, que somos pueblo adquirido, nación santa, real sacerdocio, somos la niña de sus ojos, somos santos, somos justificados, somos adoptados en Cristo. Nosotros, tú tienes que entender quién eres en Cristo, eres hijo de Dios. No solo somos hijos de Dios, somos amigos de Dios. Ese es el yelmo de la salvación, que cuando Satanás viene con sus mentiras y te engaña y te mete pensamientos suicidas, te mete pensamientos, te bombardea con pensamientos de tirarte al alcoholismo, de tirarte al vicio, de dejar a tu esposa, dejar a tu esposo, tú tienes que saber quién eres. En Cristo soy más que vencedor. Aprende, grábate, memorízate, recibe la salvación de Dios en tu mente, acepta la salvación de Dios. El casco te protege de los malos pensamientos que Satanás manda hacia tu vida. Y por último, quiero que analicemos. El versículo 17 dice, la espada y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué es la espada del Espíritu? Fíjese, amada familia, todo lo anterior es defensivo, es una arma defensiva, es para que usted se cubra, para que usted se cuide. ¿Sí? El cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del Evangelio, el yelmo de la salvación, solo es para cubrirte. Pero aquí hemos llegado a una arma que no es para cubrirte, sino es ofensiva. Es para que le hagas guerra al enemigo. Tú puedes atacar al enemigo con esta espada. Dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Hace 8 días hablábamos de la mente de Cristo. ¿Qué es la palabra de Dios? Pues es eso, es la mente de Dios, los pensamientos de Dios, las ideas de Dios, los argumentos de Dios. La Biblia son las promesas de Dios para ti. Son las verdades bíblicas, son las verdades espirituales sobre las cuales tú y yo tenemos que caminar. En Mateo 4:4, o más bien, perdón, en Mateo capítulo 4 podemos ver cómo el Señor Jesús hace frente al enemigo allá en el desierto, ¿verdad? Y en diferentes versículos, el versículo 4, viene Satanás y le dice, convierte estas piedras en pan, y Jesús le responde en el versículo 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y luego en el versículo 7, Jesús le dice, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Satanás usaba la misma Biblia para ponerle piedra de tropiezo a Jesús, pero Jesús usaba la Biblia en contexto. Jesús conocía la Biblia, Jesús conocía la palabra de Dios y también la usaba para callar a Satanás. Así tú y yo debemos usar la Biblia, la palabra de Dios es nuestra espada ofensiva y es la única manera en que podemos vencer a Satanás, con la espada del Espíritu. La Biblia, ¿verdad? Es la palabra de Dios, la Biblia es poderosa. Vamos a ver Hebreos 4:12. En Hebreos 4:12 dice la Escritura, Hebreos 4:12 se lo quiero leer. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, significa que la palabra de Dios está viva, tiene vida y es eficaz, que hace lo que tiene que hacer en ti y en mí. La palabra de Dios ha hecho lo que ha tenido que hacer en nosotros y lo seguirá haciendo. Por eso es necesario que tú comas, desayunes, comas y cenes Biblia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es un arma poderosa que el Señor te ha dado. Por eso, amada familia, el cristiano dice la Escritura que va de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. No hay manera de vivir derrotados, no hay manera de vivir en derrota. El Señor nos ha dejado muchas herramientas. Tenemos su Santo Espíritu, tenemos la oración, la obra de Cristo en la cruz, tenemos su resurrección, tenemos un montón de elementos que el Señor nos ha dado, su muerte. A través de su muerte, Él ganó diferentes cosas para nosotros, diferentes bendiciones espirituales para nosotros. Por eso hoy el cristiano no podemos ser mediocres, no podemos vivir en una vida mediocre, sino que tenemos que ser como la Escritura dice, que aquel que comenzó la obra la perfeccionará en nosotros hasta el día de Cristo, que nosotros somos como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Deja que Dios obre en tu vida. Vence al enemigo, vence al mundo, vence tu carne en el nombre de Jesús. Hay poder en Jesucristo, hay poder en su nombre, hay poder en su sangre, hay bendición en la mente de Cristo. Tú tienes la mente de Cristo, tú tienes la armadura de Dios. Echemos mano, echa mano en tu vida cristiana. Esta es una guerra, amada familia. No duermas, dice la Biblia. Levántate, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Este es el tiempo, amados hermanos. El tiempo es corto, el tiempo se acerca. Tenemos que levantarnos en victoria, tenemos que levantarnos en fe. Deja que Dios bendiga tu vida, deja que Dios te levante, deja que Dios haga lo que Él quiere hacer contigo, pero necesitas fortalecerte, fortalécete en el poder de su fuerza. Él es el Dios que nos libra, Él es el Dios que nos fortalece, Él es el Dios que nos llamó. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Bendice cada hogar, bendice cada familia, bendice, Señor, cada hombre y mujer que hoy ha escuchado tu palabra, que necesitaba esta palabra, Señor. Tú has diseñado para que la vida cristiana sea de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, como lo dice ahí Juan, como lo escribe Juan, de tus propias palabras. El maligno, el ladrón vino a robar, a matar y a destruir, pero dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, y esa vida en abundancia está en Cristo Jesús, y necesitamos experimentarla y necesitamos vivirla en nuestras vidas, Señor. Hoy nos acercamos a ti, hoy nos acercamos a ti en plena certidumbre, Señor, de que te necesitamos. Gracias por tu palabra. Bendice cada hogar, bendice cada vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga. Nos vemos la próxima semana. Le invitamos a nuestras próximas reuniones. Primeramente Dios, para el mes de abril estaremos reuniéndonos ya en casa, en la congregación, en donde nos reunimos cotidianamente. Queremos invitarles, si usted quiere estar con nosotros, vaya, ¿verdad? Pida informes a través del chat y con mucho gusto las recibiremos. Si usted tiene alguna necesidad de oración, de petición, queremos orar por usted. Si usted quiere, ¿verdad? Conocer a Cristo, podemos ayudarle. Dios me lo bendiga. Comparta, amada familia, compartan este mensaje en este día en sus redes sociales. Véanos a través de YouTube y Dios me los bendiga. Nos vemos la otra semana en punto de las 11 de la mañana. Dios le bendiga y que la paz de Cristo sea con ustedes.